Ya lo tienen ustedes, que quedó inconcluso porque terminó el tiempo. Por lo tanto, es la misma gráfica que utilizamos cuando estudiamos el concepto de derivada. Teníamos dos puntos, trazábamos la recta secante y habíamos visto que la pendiente de esa recta secante estaba dada por el cociente incremental. Si el punto P se acercaba al punto Q, esa recta secante se transformaba en recta tangente. Y justamente la pendiente de esa recta tangente estaba dado como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable tendía a cero, y eso es lo que definíamos como la derivada de la función. ¿Sí? Todo eso ya habíamos visto desde el comienzo de derivadas, el primer gráfico que habíamos hecho. También podíamos expresar a la pendiente de la recta tangente como la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. Por lo tanto, esto es lo mismo que diga también la tangente del ángulo beta. Y si queremos expresar también a la pendiente de la recta secante, también va a estar dada por la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta secante con el semieje positivo de las X. Por lo tanto, esto también es lo mismo que diga la tangente del ángulo alfa. Todo eso ya habíamos visto. Queremos ver el concepto de diferencial de una función y después ver para qué sirve saber el concepto de diferencial. Y entonces para eso yo les había explicado una propiedad de los infinitésimos que decía que si una función cualquiera tiene límite finito en el entorno reducido de un punto, y yo le grafiqué, si una función cualquiera tiene límite finito en el entorno reducido de un punto, límite finito quiere decir que es un número real finito, no infinito, entonces por propiedad de infinitésimos, la función podía expresarse como el valor de su límite más un infinitésimo. Epsilon es un infinitésimo, y si es un infinitésimo, por definición de infinitésimo, el límite de epsilon cuando delta x tiende a 0 es igual a 0. Que en este caso va a ser x sub 0 porque estamos tomando en forma genérica. Concepto infinitésimo. Una función es un infinitésimo cuando su límite en el entorno reducido de un punto es igual a 0. Eso no es nada extraído de los pelos, y hasta ahí llegué a explicar con la gráfica, y eso es muy cierto, porque si recordamos, voy a explicar para entender esa propiedad, no es nada extraído de los pelos, ni nada que no hayamos visto. Si recordamos el concepto de límite de una función cualquiera en el entorno reducido de un punto, si esto es un punto x sub 0, hola Alicia, ¿cómo estás? Esto sería el valor de la función en el punto x sub 0. Y fíjense que si yo tomo un entorno reducido de x sub 0, cuando más me acerco a x sub 0 por izquierda, la función también se acercaba, se va a acercar a este valor que va a ser su límite. ¿Cómo gráficamente interpretábamos eso? ¿Qué hacíamos? Tomábamos un radio epsilon a partir del valor del límite.
Y con ese valor de el radio trazábamos paralelas y encontrábamos el valor que le correspondía a quién, a delta. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien, fíjense si no se cumple esto que dice acá. Esta función tiene límite finito, tiene un número finito. ¿Es así o no? Fíjense que cuando más me acerco a x sub 0, ¿qué pasa con estas distancias? ¿No se achican cada vez más? ¿A cuánto tiende epsilon cuando exactamente me ubico sobre L? ¿No tiende a 0? Es lo que dice acá. Si una función tiene límite finito, es un número finito, este valor de epsilon tiende a 0. Quiere decir que entonces es un infinitésimo. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Entonces esa propiedad es la que vamos a aplicar para demostrar el concepto de diferencial de una función. Y entonces, ¿de qué vamos a partir? Vamos a partir del concepto de derivada. Y entonces el concepto de derivada de una función se definía como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Partimos del concepto de derivada. ¿Y qué nos daba esto? ¿No nos daba la pendiente de la recta tangente? Por lo tanto, esto me está dando un valor de un límite finito, porque la pendiente de una recta es un número. Por lo tanto, entonces, vemos en la gráfica que ese número es un valor finito. Por lo tanto, este límite que me está dando la pendiente de la recta tangente es un número finito. Conclusión: como esto es un número finito, puedo aplicarle aquella propiedad. Pero si yo comparo esa propiedad con esto, ¿cuál es la función a la que le apliqué el límite? ¿No es el cociente incremental en este caso? Por lo tanto, entonces puedo decir que la función, que para la definición de derivada es el cociente incremental, es igual a su límite. ¿Y el límite a quién es igual? ¿No es igual a la derivada de la función? Es igual a la derivada de la función más ¿quién? Más un infinitésimo, donde epsilon tiende a 0 cuando ¿quién? En este caso cuando delta x tiende a 0. Este valor es un infinitésimo. Entonces fíjense cómo podemos expresar entonces al cociente incremental. ¿Cómo podemos expresar al cociente incremental por la propiedad de infinitésimo? La podemos expresar como la derivada de la función más un infinitésimo. Y entonces, si nosotros analizamos esta expresión, podemos escribir I' o F' como quieran. Podemos escribir, repito, como F' o I'. Fíjense que si seguimos analizando esta expresión, ¿se entendió esto que hicimos? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Porque ahora lo único que vamos a hacer es analizar esa expresión del cociente incremental. Fíjense que si ahora por pasaje de término paso delta x al otro miembro, me va a quedar que el incremento de la función con la que estamos trabajando, fíjense que delta x va a pasar a multiplicar a todo, pero ya vamos a hacer un paso más rápido. Y si luego aplico propiedad distributiva de ese delta x que pasa a multiplicar al otro miembro, me va a quedar la derivada de la función por delta x más epsilon por delta x. Repito, esto pasó acá multiplicando y por propiedad distributiva me queda esta expresión. Y llegamos entonces a que el incremento de la función puede expresarse como la suma de esos dos términos. Donde esos dos términos, el primero es la derivada de la función por el incremento de la variable independiente, más el infinitésimo epsilon por el incremento de la variable independiente. Y de esta expresión podemos sacar varias conclusiones. De esta expresión podemos sacar varias conclusiones. La primera,
¿Qué pasa si delta X tiende a 0? ¿A cuánto va a tender el incremento de la función? Va a también tender a 0. Y eso es cierto, porque miremos en la gráfica. Si nosotros miramos, esto nos representa el incremento de la función. Todo esto menos esto nos representa el incremento de la función. Y este segmento no representa delta X. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? Si este segmento tiende a 0, este segmento cada vez no se hace más chiquito y también tiende a 0. Por lo tanto, primera conclusión. Si delta X tiende a 0, el incremento tiende a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el incremento de la función es un infinitésimo para delta X que tiende a 0. Eso significa que si delta X tiende a 0, también el incremento de la función tiende a 0. Por lo tanto, el incremento de la función es un infinitésimo para delta X que tiende a 0. Si no hay incremento de variable independiente, no hay incremento de la función. Primera conclusión. Segunda conclusión. Si yo miro esos dos sumandos, este sumando y este otro sumando, entre el sumando 1 y el sumando 2, ¿quién tiende mucho más rápido a 0? ¿El 1 o el 2? Cuando delta X tiende a 0, obviamente. Cuando delta X tiende a 0, ¿quién de estos dos sumando va más rápido tiende a 0? ¿El 1 o el 2? ¿Por qué el 2? Perfecto. El 2, y muy bien, fíjense cuando yo les comenté esa propiedad, ¿qué les dije? Que si una función tenía límite finito en el entorno reducido de un punto, la función se expresaba como el límite más un infinitésimo. ¿Qué quería decir? Que ya esto tendía a 0 simplemente por la definición del límite. ¿Es así o no? Quiere decir que este solito ya tendía a 0 cuando delta X tiende a 0. Y a su vez, esto que ya tendía a 0 cuando delta X tiende a 0, vuelve a estar multiplicado por delta X que tiende a 0. Quiere decir que está doblemente tendiendo a 0 cuando delta X tiende a 0. ¿Eso qué significa? Que es un infinitésimo de mayor orden que el primero. Solito ya tendía a 0 cuando delta X tendía a 0 por la propiedad. Y sigue multiplicado acá por delta X, que tiende a 0. Quiere decir que está multiplicado dos veces, por decirlo así, por 0. Mientras que este está multiplicado por 0 una sola vez. Entonces, quiere decir que este término es un infinitésimo de orden superior, tiende mucho más rápido a 0 que este otro término, cuando delta X tiende a 0. Por lo tanto, entonces, epsilon por delta X es un infinitésimo de orden superior al primer término o al primer sumando, y eso quiere decir que tiende mucho más rápido a 0 que el primer término. Tercera conclusión. El incremento de la función, y su derivada multiplicado por el incremento de la variable independiente, que es lo que vamos ahora a definir el diferencial, son infinitesimos equivalentes. Son infinitesimos equivalentes. ¿Y qué quería decir infinitesimos equivalentes?
¿Cuándo teníamos dos infinitésimos equivalentes? Cuando el límite de ambos infinitésimos era igual a ¿cuánto? Igual a 1. Vamos a demostrar entonces que este cociente, cuando yo lo calcule, son infinitésimos equivalentes. Y entonces acá apareció algo en esta conclusión. DI, eso significa diferencial de I. ¿Y qué es el diferencial? Miremos nuevamente esta expresión del incremento. Y analizamos que el incremento estaba dado por estos dos sumandos, donde este sumando tiende mucho más rápido a cero que este otro, cuando delta X tendría a cero. Quiere decir entonces que si esto tiende mucho más rápido a cero que este otro término, entre estos dos sumandos, este sumando es mucho mayor que este. ¿Y por qué mucho mayor? O es más grande que el otro. ¿Y por qué este tiende mucho más rápido a cero que este? Por lo tanto, como este término es mucho mayor que este, se dice que es el término principal del incremento. Y si es el término principal del incremento, ¿y por qué el principal? Porque es el que le va a dar la mayor longitud, porque el incremento es una longitud. Si este término es mayor que este en cualquier función, este término es el término principal. Ese término principal del incremento es lo que se conoce como diferencial de una función. ¿Qué es entonces el diferencial de la función? El diferencial de una función, que se lo simboliza como DI, es la parte principal del incremento de la función y se define, como dice acá, como el producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. El diferencial de una función, repito, es la parte principal del incremento y se define como la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Si nosotros tenemos ahora esta definición, porque es este sumando entre estos dos, este es mucho mayor que este, por eso se llama parte principal. Esta parte principal, denominada diferencial, demuestra que entre el incremento y el diferencial de la función, ambos son infinitésimos equivalentes. Son infinitésimos equivalentes. ¿Y cómo lo hacemos eso? Lo demostramos. Hallamos el límite de ese cociente cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Tercera conclusión del incremento de una función. Calculamos entonces el límite cuando delta x tiende a cero y tenemos que demostrar que ambos son infinitésimos. Y eso es cierto, miren. Si tomamos solamente el numerador, el límite del incremento cuando delta x tiende a cero no es igual a cero, por lo tanto es un infinitésimo, porque su límite es cero. Si tomo solamente el diferencial y resuelvo el límite del diferencial cuando delta x tiende a cero, ¿no me da cero también ese límite? Por lo tanto también es otro infinitésimo. Aparentemente este cociente me estaría dando una indeterminación. ¿Es así o no? Entonces tenemos que salvar la indeterminación. Y vamos a salvar la indeterminación y vamos a demostrar que este resultado me va a dar 1. Y si el límite me daba 1, significa que esos infinitésimos se llamaban infinitésimos equivalentes. Y lo demostramos. Miren, yo conozco cuál es la expresión del diferencial. Entonces, en lugar de escribir delta y, voy a escribir toda su expresión.
Y en lugar de escribir diferencial de la función, voy a escribir su expresión. Muy bien. Fíjense que en este cociente, si yo aplico propiedad distributiva del denominador a cada término del numerador, fíjense, si aplico propiedad distributiva del denominador, no me va a quedar 1 en el primer término porque estas dos expresiones no son iguales. Por lo tanto, me queda 1 más epsilon por delta x sobre la derivada por delta x. No, lo único que hice es aplicar propiedad distributiva del denominador. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron todos? Acá podemos simplificar, obviamente, delta x con delta x. Y si seguimos resolviendo este límite, ¿qué tengo acá? ¿No tengo el límite de una suma? No tengo el límite de una suma y el límite no es distributivo respecto a la suma. Entonces, si aplico propiedad distributiva aplicando la propiedad del límite, me queda el límite cuando delta x tiende a 0 de la constante 1 más el límite cuando delta x tiende a 0 de epsilon sobre la derivada de la función. Y si resolvemos este primer límite, el límite de una constante es la constante. Y este límite, ¿cuánto vale? Miren, ¿cuánto vale este límite? 0. ¿Por qué vale 0? Porque epsilon no era un infinitésimo cuando definimos cuando delta x tendía a 0, solito. Por lo tanto, el límite del numerador es 0. Y el límite del denominador, porque el límite es distributivo, la derivada es una constante para delta x, por lo tanto, me va a dar la derivada de la función. Pero 0 dividido cualquier expresión me está dando 1 más 0 igual a... Demostramos que el incremento de la función y su diferencial son infinitesimos equivalentes cuando delta x tiende a 0. Y gráficamente ahora lo vamos a demostrar esto que acabamos de analizar. Entonces fíjense cuántas propiedades sacamos entre la relación del incremento y el diferencial de una función. Ahora vamos a analizar esto que vimos analíticamente desde la gráfica, porque pareciera ser que acá le hicimos el dibujito acá y ¿qué tiene que ver con lo que hicimos analíticamente? Todo. Ahora esto, como hicimos siempre, lo que vemos analíticamente ahora lo vamos a interpretar geométricamente o gráficamente. Y si nosotros analizamos ahora la parte gráfica, vamos a mirar un poquito aquí entonces. Gráficamente dijimos que la pendiente de la recta secante está dada por el cociente incremental y era la tangente del ángulo alfa. Mientras que la derivada me daba la pendiente de la recta tangente. Muy bien. Vamos a mirar un poquito esto que está representado aquí en la gráfica y vemos que cuando trazamos la recta secante, vimos que la pendiente evidentemente estaba dado por el cociente incremental. Y eso estaba dado, ¿por qué? Porque estoy analizando este triángulo rectángulo, formado por los puntos Q, P y si quieren este punto S. O para no sea ST. ¿Es así o no? La pendiente de la secante está dado por el cociente incremental y eso sale de analizar los catetos de este triángulo rectángulo. ¿Es así o no? Por lo tanto, puedo decir que en el triángulo rectángulo PQM, la tangente de beta es igual a ese cociente incremental, que es la pendiente de la recta secante, que es lo que, tangente de alfa, que es lo que estuvimos escribiendo ya arriba, la tangente de este ángulo. ¿Me siguieron hasta aquí? Fíjense que si nosotros
mantenemos la misma base de este triángulo rectángulo y prolongamos el incremento o la recta vertical que contiene el incremento hasta que corte a la recta secante en su posición límite, que es la tangente. Cuando lo corta tengo otro punto que lo voy a llamar, por ejemplo, M. Y tengo este otro triángulo rectángulo. ¿Es así o no? Si nosotros miramos ese triángulo rectángulo, vemos entonces que si quiero hallar la tangente del ángulo beta en el triángulo rectángulo de vértice NPM, la tangente del ángulo beta va a ser igual a ¿qué cosa? Y va a ser igual a todo este segmento sobre este mismo segmento. ¿Es así o no? Entonces, si nosotros miramos la tangente beta, repito, en el triángulo de vértice NPM, voy a tener toda esta distancia que voy a poner NM sobre delta X. Sería PM, pero ya sabemos que eso es delta X. ¿Me siguieron hasta aquí? De acá, por definición, tangente de beta, ¿qué era? ¿No era la derivada de la función? ¿No me es igual a la pendiente de la recta tangente? Por lo tanto, esto es lo mismo que diga la derivada de la función. ¿Es así o no? Tangente de beta no es la pendiente de la recta tangente y la pendiente de la recta tangente no es la derivada de la función. ¿Me siguieron hasta aquí? De esta igualdad, ¿qué es lo único que no conozco? ¿Cuánto vale este segmento NM? Porque delta X sé que es el incremento de la variable independiente. Ya hemos visto que la tangente de este ángulo es la pendiente de la recta tangente y por interpretación de la derivada es la derivada de la función. Por lo tanto, lo único que no estoy conociendo es cuánto vale la longitud del segmento MN. Entonces, si yo despejo de aquí, de esta igualdad, el segmento MN o NM va a ser igual a la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Y si ahora miramos esto que llegamos aquí con lo que hemos estudiado aquí. Esto, por las dudas, no es la parte principal del incremento y no es lo que hemos definido como el diferencial de una función. Conclusión: el segmento NM no es otra cosa que el diferencial de la función, que es igual a la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Conclusión: gráficamente, ¿qué representa el diferencial de una función? Representa el incremento de la recta tangente a la función. Representa el incremento de la recta tangente a la función en un punto de su dominio. El incremento de la función únicamente está medido a la recta secante. El diferencial está medido a la recta tangente. Y esa es la diferencia. El incremento de la función, repito, está medido a la recta secante. El diferencial está medido a la recta tangente. Y entonces miremos esto que vimos acá, porque yo les dije que íbamos a interpretar geométricamente. Fíjense, si delta X tiende a 0, estas dos longitudes también no tienden a 0, tienden a 0. Si esto cada vez se hace más chico, todos estos segmentos cada vez se hacen más chicos. Y si estoy en el punto 0, ambos valores, incremento y diferencial, ¿no son iguales?
Y si yo hago el cociente de dos valores iguales, ¿cuánto me va a dar? ¿No me va a dar 1? Son infinitesimos equivalentes cuando delta x tiende a 0. ¿Se entendió? Acá hay una sola cuestión que seguramente a ustedes les está dando vuelta a la cabeza. Y yo quiero que ustedes me pregunten. Yo ya me metí en la cabeza a ustedes, por eso. ¿Qué le está dando vuelta a la cabeza de lo que yo, por eso no borré nada, les expliqué aquí? Y están viendo en esa gráfica de la función. Miren acá fundamentalmente, en esta expresión, y miren esto que está aquí, y la representación gráfica. ¿Qué le está dando vuelta a la cabeza? Los voy a ayudar y voy a hacer otra gráfica de otra función. Voy a hacer el mismo análisis, pero ahora tomé esta función, cuya gráfica es la siguiente, y este es mi punto P, y este es mi punto Q. Por lo tanto, esto es X, esto es, obviamente, Y, esto es Y más delta Y, esto es X más delta X, bueno. Trazamos la recta secante, y si nosotros miramos, la pendiente de esa recta secante está dado por el cociente incremental, por lo tanto, esto es mi ángulo alfa, siguiendo el mismo análisis. Este segmento es delta Y y este segmento es delta X. En la posición límite, cuando Q se acerca al punto P, esa recta secante en su posición límite se transforma en recta tangente. Y ahora entonces, esto es mi ángulo beta. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente es la tangente del ángulo beta que me da la derivada. Si yo quiero marcar los diferenciales, los segmentos, ¿cómo los marco? ¿Esto qué es? Toda esta longitud, ¿qué es? El incremento de la función, medido a la recta secante. ¿Y el diferencial cuál es? Es sobre la misma vertical del incremento, porque fíjense, ¿por qué sobre la misma vertical? Y porque el incremento es la suma de dos términos y es una longitud, por lo tanto sobre esa misma vertical tiene que quedar la suma de esos dos términos. ¿No les parece que solamente este pedacito es el diferencial de la función porque está medido a la recta tangente? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que le está dando vuelta a la cabeza entre aquello y eso? ¿De qué depende los segmentos diferencial e incremento de la función? ¿De qué depende? ¿De la gráfica? Fíjense que en este caso puedo visualizar perfectamente esto que dice acá, que esta longitud es la suma de esto, y esto que me falta es justamente ese épsilon por delta X. Mientras que acá pareciera ser que es al revés, que acá el incremento es más chico y el diferencial es más grande. ¿Es así o no? Y entonces, ¿cómo es la suma? No, porque en este caso al diferencial le tengo que restar ese épsilon por delta X para que me quede el incremento de la función. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, entonces, este término puede ser positivo o negativo en función de ¿qué cosa? De la gráfica de la función. Y cuando digo de la gráfica, ¿qué significa? De la curvatura que tenga la función, si es hacia abajo o si es hacia arriba. Fíjense que cuando la curvatura de la función es hacia abajo,
el diferencial con seguridad, el segmento que representa el diferencial, que está medido a la recta tangente, es mayor que la longitud del incremento. Mientras que cuando la curvatura de la función es hacia arriba, la longitud del incremento con seguridad que es mayor que la longitud del diferencial. Y lo que me resta para llegar al incremento es este otro término, este otro sumando. En este caso, epsilon por delta x es este término que le sumo a esto para llegar al incremento. En este caso, esto es epsilon por delta x que le tengo que restar para que me quede la longitud del incremento. ¿Y de qué dependió eso? De la curvatura. ¿Estamos? Y la última pregunta. ¿Incremento y diferencial pueden tener la misma longitud? O sea, estos dos segmentos pueden tener la misma longitud. ¿Pueden o no? ¿Pueden tener o no la misma longitud? Sí, sí. Pero únicamente ¿en qué tipo de función? En las funciones lineales. ¿Y por qué únicamente en las funciones lineales esos dos segmentos tienen la misma longitud? Diferencial e incremento tienen la misma longitud. ¿Pero son proporcionales? Porque ¿qué pasa con estas dos rectas en una función lineal? ¿No son siempre coincidentes? Entonces, si son dos rectas coincidentes, evidentemente ese epsilon por delta x no va a existir nunca. Va a ser siempre cero. Lo que le estoy diciendo es esto. Si yo tengo una función lineal, no importa si es dependiente positiva o negativa, si yo tengo una función lineal y tomo dos puntos, cualesquiera, la recta secante, y luego cuando este punto se acerca a este, la recta secante y tangente no son coincidentes, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Delta y y delta x. El incremento en recta secante, pero como coincide con la tangente, el incremento en la recta tangente va a ser el diferencial y evidentemente esto va a ser coincidente. ¿Por qué? Y porque estas dos pendientes son iguales. Por lo tanto, este término, bueno, borré justo el segundo sumando, siempre va a valer 0. ¿Se entendió? No hay otra posibilidad. O que el incremento sea mayor que el diferencial, o el diferencial mayor que el incremento, o que ambas longitudes sean iguales. Únicamente son iguales cuando la función es lineal. ¿Estamos? Y la primera pregunta, ¿para qué sirve esto? Lamentablemente, desde el punto de vista práctico, ya no tiene ningún sentido, mientras que sí, cuando no existían las calculadoras y todos los cálculos había que hacerlo a mano, se ocupaba este concepto para poder encontrar valores de funciones, valores de una determinada función que uno calculaba, donde evidentemente, dependiendo de la función, era muy difícil, ¿sí?, hacerla con simple cálculo de las operaciones matemáticas. Utilizando este concepto, se podía aproximar hasta el tercero y cuarto decimal de funciones utilizando este concepto. Por ejemplo, lo que le estoy diciendo es esto. Si yo quiero calcular la raíz cúbica, por ejemplo, de 17, con seguridad que ese número es un número irracional. ¿Es así o no? Utilizando este concepto de diferencial, podía hallar perfectamente hasta el tercer y cuarto decimal en forma exacta la raíz cúbica de 17.
esto ya no tiene ningún sentido porque yo la pongo en la calculadora al valor, la raíz cúbica o la raíz que fuere y ¡tac! Me tira. O sea que ya desde el punto de vista práctico, no solamente para este tipo de funciones, todas las funciones trigonométricas, por ejemplo, se calcularon, fíjense que aquel que alguna vez escuchó, que creo que ninguno, ¿alguien escuchó hablar de Howell? Nadie. Nosotros sí, ¿no es cierto? Sí. Nosotros sí, ¿sabes? Pero somos más viejos que ustedes, obviamente. Nosotros antes utilizamos la tabla que se llamaba de Howell, donde teníamos el valor de las funciones trigonométricas, que ahora ustedes ponen 30 grados, 20 minutos, 15 segundos, y plin, seno, plin, tangente y les tira. No existía eso. Hasta que aparecieron las calculadoras. Entonces, todos esos cálculos hechos ya en la antigüedad, no antes de la calculadora, no, se hicieron utilizando esto. Lo que les quiero significar es que desde el punto de vista práctico, esto ya no tiene, digamos, un cálculo necesario. Pero ¿por qué tenemos que estudiar? Porque en esto se va a basar el cálculo integral. Es decir, el cálculo de las integrales. Que sí tenemos que estudiar y sí se hacen los cálculos utilizando la integral en sus distintos tipos de integrales. Que nosotros vamos a estudiar nada más que de dos tipos, indefinida y definida, y después generalizar esos conceptos. Entonces, por eso tenemos que estudiar el concepto de diferencial y ya cuando entremos integrales se van a dar cuenta por qué. No me da el tiempo para demostrarle un ejemplo numérico de esto de lo que le estuve diciendo, de calcularlo, porque prefiero avanzar, pero si en algún momento después les voy a explicar cómo se hacía utilizando diferencial, por ejemplo, el cálculo de una función trigonométrica o bien de una raíz que es un número irracional. No solamente para cálculos así, también para resolver problemas, también para resolver problemas. Por ejemplo, tengo un triángulo rectángulo cuyos catetos miden tanto. Con esos valores yo puedo calcular el valor de la hipotenusa por Pitágoras. Pero si varían tanto uno de los catetos, ¿cuánto varía la hipotenusa y el otro cateto? Bueno, por cálculos diferenciales podríamos hacer esa variación de los lados de un triángulo, por ejemplo, utilizando diferenciales. Bien. ¿Qué propiedades necesitamos saber de los diferenciales o del diferencial, perdón, de una función? ¿Qué pasa si yo tengo que encontrar el diferencial de una suma de funciones? Entonces, partiendo de una sola función, ya hemos demostrado que el diferencial es igual a la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Pero también, y seguramente que los que están siguiendo los apuntes, ¿por qué en el apunte me aparece, en lugar de delta x como incremento, aparece el diferencial de x? Y sí, puedo escribir también el diferencial de la función como la derivada de la función por el diferencial de x. Y evidentemente, si estos términos son iguales, es porque estos dos términos también son iguales. ¿Y por qué son iguales? Y miremos acá. Por eso no borré la gráfica. Cuando nosotros calculamos la pendiente de la recta secante, era el cociente incremental, delta i sobre delta x. ¿Es así o no? Y cuando calculamos el diferencial, que era el incremento a la recta tangente, era esta longitud, si yo hallo la pendiente, sobre esta misma longitud. ¿Es así o no? Para ambos triángulos rectángulos, uno que mide el incremento y el otro que mide el diferencial, ¿la base del triángulo rectángulo se modificó o es la misma? Por eso es que el diferencial y el incremento son iguales, porque tanto para el incremento como para el diferencial, gráficamente, en los triángulos rectángulos que miden cada una de esas longitudes, la base del triángulo rectángulo es exactamente la misma. ¿Está claro? Por eso entonces también podemos decir que el diferencial es
la derivada por el incremento de la variable independiente o la derivada por el diferencial de la variable independiente. Muy bien, ¿qué propiedades podemos ver? ¿Qué pasa si yo tengo que hallar el diferencial de una suma de funciones o de un producto de funciones? ¿Sí? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, una suma de funciones donde obviamente tanto u como b son funciones de x porque estamos trabajando con funciones de una única variable independiente, y quiero hallar ahora el diferencial de esta suma de funciones. Fíjense por el concepto, ¿de quién depende el diferencial siempre? Sí, pero ¿de qué de x? ¿No depende de la derivada? No depende de la derivada. Por lo tanto, si depende de la derivada, cuando estudiamos la derivada de una suma de funciones, ¿a qué conclusión llegamos? Que la derivada era distributiva respecto a la suma y a la... Por lo tanto, como el diferencial también depende de la derivada, va a gozar de las mismas propiedades que la derivada. Si la derivada era distributiva respecto a la suma y a la resta de funciones, el diferencial también va a ser distributivo respecto a la suma y resta. Por lo tanto, si acá ya le ponemos para las dos o suma o resta de funciones, el diferencial va a ser igual a la suma o bien a la resta de los diferenciales. Por lo tanto, el diferencial también es distributivo respecto a la suma y a la resta. Y si quiero escribir por definición de diferencial es la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente, más la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. Y si es resta, en lugar de suma, el diferencial también es distributivo respecto a la suma y a la resta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hallar el diferencial de un producto de funciones? Lo que diga para 2 es válido para la cantidad de funciones que estén en producto. Repito, siendo u una función de x y siendo b también otra función de x. Nuevamente lo que dije hoy. ¿De quién depende fundamentalmente el diferencial? De la derivada. Y la derivada era distributiva respecto al diferencial, respecto al producto. ¿La derivada era distributiva respecto al producto? No. Por lo tanto, el diferencial tampoco va a ser distributivo respecto al producto de función. ¿Y qué aplicamos? El mismo concepto. ¿Cómo hallábamos la derivada de un producto? ¿Cómo demostramos la derivada de un producto? Derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la... Lo mismo, nada más que ahora decimos diferencial. Si yo tengo el diferencial de un producto, va a ser el diferencial de la primera función por la segunda sin diferencial, más la primera función sin diferencial por el diferencial de la segunda. Es decir, que es el mismo concepto de la derivada, porque el diferencial depende de la derivada, nada más que en lugar de decir derivada decimos diferencial. ¿Está? Y si queremos escribir el diferencial de u, esto nos va a quedar entonces que el diferencial de y es igual a b, y por aplicación del diferencial es la derivada de u por diferencial de x, más u, y en lugar de diferencial de b, la derivada de b por el diferencial de c. Por lo tanto, entonces, el diferencial goza de las mismas propiedades respecto de la derivación. Distributivo respecto a la suma y resta de funciones, y no así respecto al producto de funciones. Muy bien. Repito, esto necesitamos para cuando trabajemos con integrales.
¿Y por qué vemos aquí? Y porque justamente porque veníamos dando todo lo que es referido a derivada y las pendientes de las rectas, que es lo que nos permite identificar el concepto de diferencia. Conclusión, gráficamente el incremento está medido a la recta secante, el diferencial está medido a la recta tangente. Bien, ¿alguna pregunta? La derivada. Y la primera que vamos a ver es la más sencilla, que ya venimos hablando. Nada más que ahora vamos a ver cómo encontramos la ecuación. Y la primera aplicación es determinación de la recta tangente y normal a una función en un punto del dominio, en un punto de su dominio. Determinación de las ecuaciones de la recta tangente y normal a una función en un punto de su dominio. Muy bien, y entonces fíjense, tengo una función cualquiera y tengo un punto de la función que pertenece obviamente un punto P, y quiero encontrar las ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal a esa función en un punto de ella, en este caso en el punto P. ¿Sí? Entonces, tengo como dato un punto de la función. Como dato significa que conozco sus coordenadas. Y quiero encontrar la ecuación de la recta tangente en primer lugar. Ecuación de la recta tangente a la función en el punto P. Y entonces, ¿qué aplicamos? Y aplicamos algo que ustedes ya estudiaron en álgebra y geometría. Por un punto, ¿cuántas rectas pasan? Infinitas rectas. De esas infinitas rectas que pasan por P, solamente una va a ser tangente. Pero ustedes aprendieron en álgebra a encontrar la ecuación que representa ese conjunto infinito de rectas que pasa por un punto, que se llamaba como ecuación de las de rectas, correcto. Ese conjunto de infinitas rectas que pasan por un punto se llama ecuación de las de rectas. Ecuación de las de rectas. A quiere decir conjunto de rectas que pasan por un punto. ¿Y cómo era la ecuación de las de rectas que ustedes estudiaron? Y menos la coordenada del punto por donde pasan donde pasan esas infinitas rectas, igual a ¿qué cosa? A la pendiente. A la pendiente de esas infinitas rectas por x menos la abscisa del punto por donde pasan dichas rectas. ¿Es así o no? Para cada valor de m tenemos cada una de esas rectas que pasan por P. Pero de esas infinitas rectas yo no quiero todas. Quiero en particular primero la ecuación de la recta tangente. Quiere decir que de estas infinitas rectas yo quiero solamente esta. Entonces, ¿qué es lo que voy a particularizar? El valor de la pendiente. Entonces, esto se va a mantener y menos i sub 0 porque la recta pasa por el punto de coordenada x0 y 0. Igual a m, pero de la tangente, ya no de cualquier recta. La pendiente de la tangente por x menos x sub 0. Y acá viene por qué se llama o damos en este tema. Porque ¿quién me daba la pendiente de la recta tangente? ¿Quién me daba la pendiente de la recta tangente en un punto del dominio de una función? ¿No me daba la derivada de la función? Quiere decir entonces que la derivada de la función en el punto x sub 0 me está dando justamente la pendiente de esa recta tangente. Por lo tanto, si yo reemplazo aquí ese valor, me va a quedar que la ecuación de la recta es i menos i sub 0 igual
a la derivada de la función en el punto x sub 0 por x menos x sub 0. Ecuación de la recta tangente. Obviamente que después yo puedo pasar esto a la forma explícita, pasando esto al otro nivel. Eso ya en la parte práctica. Paso de i sub 0 al otro miembro sumando, trabajo acá algebraicamente, eso para darle y llegar a la forma explícita de la ecuación de la recta. Acá aplico propiedad distributiva, después opero con los términos independientes y llego a la forma explícita de la recta. Por lo tanto, esa es la ecuación de una recta tangente a una función en un punto por aplicación de la derivada. Pero también les decía que de esas infinitas rectas que pasaban por este punto P, además de la recta tangente, puedo también hallar otra recta particular de esas infinitas rectas, que es lo que denominamos la recta normal. Y también podemos determinar entonces la ecuación de la recta normal, que la simbolizamos con la letra N. ¿Y qué es la recta normal? La recta normal es la recta perpendicular a la recta tangente en el punto de tangencia. Quiere decir que aquí tengo 90 grados entre la recta tangente y normal en el punto de tangencias. Esa recta entonces perpendicular a la tangente en el punto de tangencia se llama recta normal a la función en el punto P. Fíjense que puedo aplicar la misma ecuación de las de rectas, porque esta recta es otra de las infinitas que pasan por P. Pero ¿cuál es de esas infinitas? En lugar de ser una pendiente cualquiera, va a ser la pendiente de la recta normal. Por lo tanto, la ecuación de esa recta normal va a estar dada por la expresión i menos i sub 0 igual a m de la normal, estoy particularizando la pendiente, por x menos x sub 0. Fíjense que de esa ecuación lo único que no conozco es la pendiente de la normal. Pero entre la recta normal y la recta tangente, ¿qué ángulo hay? ¿Cómo son esas dos rectas? Perpendiculares. La recta normal es perpendicular a la recta tangente. Y ustedes estudiaron en álgebra y geometría cuando dos rectas son perpendiculares en el plano. Cuando sus pendientes son opuestas e inversas. ¿Es así o no? Por lo tanto, si n es perpendicular a t, esto implica que la pendiente de la normal va a ser igual a menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente. Inversas y opuestas. Condición de perpendicularidad entre rectas. Pero nosotros sabemos cuánto vale la pendiente de la tangente. Por lo tanto, va a ser menos 1 sobre la derivada de la función en el punto. Porque la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto. Si nosotros reemplazamos en nuestra ecuación, entonces nos queda i menos i sub 0 igual a menos 1 sobre la derivada de la función en el punto por x menos x sub 0. Ecuación de la recta normal. Vamos a ver si entendimos algo. Miren que yo cuando repito las cosas no es porque me guste eso. Pero, ¿a quién? ¿En dónde? En un punto de la función. A ver si entendí. Tengo la gráfica de esa función. Este es mi punto P. Esta recta que yo tracé por P es tangente a la función. No, porque cortan dos puntos. Quiere decir que no es esto, no puedo aplicar esto que está acá.
¿Vieron lo que les dije? ¿Qué acabé de decir y remarqué? ¿Qué me está dando esto? La ecuación de la recta tangente en un punto de la función. No dice recta tangente a la función. Esta recta es tangente a la función en este punto. No me importa si cortó en otro punto, pero no es tangente en el punto P. Entonces, puedo calcular la ecuación de esta recta. Esto no me está diciendo que es recta tangente a la función. Es tangente en el punto de coordenadas x0 y 0. Esta recta es tangente en las coordenadas del punto x0 y 0. Eso es lo que acabamos de hacer. ¿Se dan cuenta qué importante es tener en cuenta esto que cuando estamos estudiando que no es que generalizar? Bien clarito. Otra pregunta. En esta misma función, ¿puedo determinar otra recta tangente a la función y que resulte ser paralela a la que yo tracé? Existe, cambio la pregunta, la reformulo. ¿Existe otro punto de la gráfica de esta función donde yo pueda trazar una recta tangente a esa función y que sea paralela a esa dada? Sí, miren. Si yo tomo, por ejemplo, este punto, ¿estas dos rectas no son paralelas? ¿Y no es tangente en este punto? Quiere decir entonces que dependiendo de la función, yo puedo trazar por un punto su recta tangente y normal, ahí no tracé la normal, y puede a su vez existir otro punto de la función donde yo pueda trazar una recta también tangente en ella y que sea paralela a la primera. ¿De qué depende eso? De la gráfica de la función. De la gráfica de la función con la que trabajo. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? De ahí la importancia entonces de entender la conceptualización de lo que estamos haciendo. Muy bien. Hecho esto, no voy a borrar esto, pero voy a dejar la gráfica porque me va a servir ahora para analizar desde la conceptualización de recta tangente a una función en un punto, cuando una función es creciente o decreciente, aplicando el concepto de recta tangente a una función en un punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La conceptualización o el concepto de función creciente o decreciente en un punto de una función, teniendo en cuenta el concepto de la recta tangente. Repito entonces, lo que vamos a ver ahora es cuando una función es creciente en un punto x sub 0 que pertenece a su dominio. Y acá, en forma análoga, cuando una función es decreciente en un punto x sub 0 que pertenece a su dominio. Esto es lo que ustedes van a encontrar en las bibliografías o en los apuntes como variación de funciones. ¿Y qué quiere decir variación de funciones? Que si son crecientes o decrecientes. Eso quiere decir. ¿Cómo yo voy a saber si una función es creciente o decreciente en un punto? Vengamos acá. Yo quiero saber si esta función que yo grafiqué es creciente en el punto P o en el punto de abscisa x sub 0, porque tiene que ser obviamente en un punto de su dominio. ¿Cómo hago? Muy fácil. Yo voy a tomar esto. ¿Qué es eso? ¿Qué escribí en forma simbólica? ¿Qué escribí en forma simbólica? Existe. ¿Y qué es la E? Un entorno cuyo centro es el punto X sub. Todo eso escribí ahí.
Le damos límite. Muy bien. Entonces voy a hacer lo que escribí en forma simbólica. Cuidado. Acá dice un entorno, no es reducido porque no le puse el apóstrofe. Quiere decir que tengo que considerar al punto. Tengo que considerar al centro porque no es entorno reducido. ¿Y por qué no puede ser reducido? Porque no tiene sentido. Si quiero saber si es creciente en el punto, no lo puedo excluir. Es muy lógico. Aunque la lógica, por ahí el sentido común no es el más común de los sentidos. Entonces voy a tomar un entorno. Voy a tomar un entorno del punto en el cual quiero ver. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar valores de abscisas por izquierda y voy a tomar valores de abscisa por derecha a x sub 0. Y si yo tomo cualquier abscisa x a la izquierda o en el semi-entorno a izquierda, ¿cómo son todos los valores de función para cualquier abscisa a la izquierda respecto del valor de la función en el punto x sub 0? ¿Son más grandes o más chicas? ¿Son todas menores? Entonces, si voy escribiendo lo que estoy analizando gráficamente, existe un entorno del punto 0, tal que para todo x que pertenece al entorno de x sub 0, ¿y qué le escribí ahí? Pero por izquierda dice acá. ¿Es así o no? Se verifica que los valores de función son menores que la función en el punto x sub 0. ¿No se verificó eso? Ahora voy a ver qué pasa en el semi-entorno a la derecha. Si yo tomo cualquier abscisa que pertenezca a la derecha de x sub 0 dentro del entorno, ¿qué pasa con los valores de función respecto del valor de la función en el punto? ¿Son mayores o menores? Para todo x entonces ahora, para todo x que pertenece al entorno a la derecha de x sub 0, se verifica que f de x sub 0 es menor que f de x. O puedo escribir, si no quieren, lo mismo, f de x es mayor que f de x sub 0. Es lo mismo. Conclusión. Si en el semi-entorno izquierda los valores de función son menores que el valor de la función en el punto, pero a la derecha los valores de función son mayores que el valor de la función en el punto, esto significa que la función f de x es creciente en el punto x sub 0. Y si no, miren, ¿no les parece que los valores van creciendo a medida de que me muevo hacia la derecha? Entonces, eso me dice que si se verifica eso, la función es creciente en el punto x sub 0. Si en forma análoga hacemos el análisis y tomamos este x sub 0, vamos a hacer un poquito más rápido, y tomamos también un entorno de x sub 0 y miramos para cualquier abscisa que esté a la izquierda de x sub 0, evidentemente el valor de la función para cualquier abscisa es como mayor que el valor de la función en el punto x sub 0. ¿Es así o no? Mientras que si tomo cualquier abscisa a la derecha de x sub 0 y determino su valor de función, ¿qué pasa? Esos valores de función son menores que el valor de la función en el punto. Ocurre totalmente al revés que aquí. Si eso ocurre, entonces la función es decreciente en el punto x sub 0. Y podemos notar, a medida que nos aumenta x, ¿qué pasa con los valores de función? ¿No se hacen cada vez más chicos? Conclusión, si escribimos entonces, como está allí, para todo existe un entorno
del punto x sub 0, tal que para todo x que pertenece al entorno de x sub 0 por izquierda, se verifica que los valores de función son mayores que el valor de la función en el punto. Y para todo x que pertenece al entorno a la derecha, de x sub 0, los valores de función son menores que el valor de la función en el punto. Conclusión, la función f de x es decreciente en el punto x sub 0. Tengo que aclarar esto porque estoy haciendo el análisis en un punto del dominio de la función. ¿Se entendió este concepto? Ahora podemos generalizar. Puedo decir que una función es creciente en todo un intervalo de su dominio si se verifica que en cada punto del intervalo la función es creciente. Es decir, se verifica esto que vimos acá en cada punto del intervalo. Repito, una función es creciente en todo un intervalo de su dominio si se verifica que es creciente en cada punto del intervalo. Es decir, se verifica. En forma análoga, una función es decreciente en todo un intervalo de su dominio si es decreciente en cada punto del intervalo. Es decir, se verifica esto en cada punto del intervalo. ¿Estamos? Y ustedes dirán, ¿y para qué quiero saber esto y por qué está dentro de la aplicación de la derivada? Ya llegamos. Vamos a seguir analizando un poquito más esto de función creciente y función decreciente. Si nosotros miramos, vamos a tomar primero este ejemplo de función creciente. Fíjense si nosotros tomamos dos puntos cualesquiera de esta función y analizamos cómo es el signo de los incrementos tanto de la variable independiente y de la variable dependiente de la función. ¿Qué estoy diciendo? Fíjense si nosotros tomamos, por ejemplo, este punto que está a la izquierda de x sub 0 y este punto que está a la derecha. No quiere decir que sea exactamente ahí, en cualquier parte que tome de esta función. Tomo eso, pero para que vean. Si yo miro este punto de origen y este punto extremo, evidentemente, este segmentito es lo que varió la variable independiente, lo que varió de abscisas. Y este segmentito es ¿qué cosa? Lo que varió o se incrementó la variable dependiente. ¿Es así o no? ¿Me siguieron lo que hice? ¿Me siguieron lo que hice? Muy bien. Si nosotros miramos vemos que en este caso que la función es creciente, estamos viendo que delta i es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que este segmentito va creciendo a medida que me voy moviendo hacia la derecha. Siempre este valor y este valor, esta diferencia es positiva. ¿Es así o no? Tomen, si yo tomo acá y tomo acá, por eso dije cualquier punto, estos segmentitos no son siempre positivos a medida que aumenta la abscisa. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Y evidentemente delta x siempre es positiva. ¿Por qué digo siempre? Porque siempre nos movemos de izquierda hacia derecha. ¿Me siguieron hasta aquí? El incremento de la función es positiva, el incremento de la variable independiente es positiva. Si yo hago el cociente entre dos números positivos, ¿qué valor me va a dar el resultado del cociente? ¿Qué tipo de número? Y evidentemente más dividido más, esto también me va a estar dando positivo. ¿Es así o no?
Pero recién estudiábamos que el cociente incremental, ¿qué me da? ¿No me da la pendiente secante? Y si yo trazo por cualquiera de estos puntos la pendiente de la recta secante, ¿no son todas positivas? Por lo tanto, estoy viendo que como el cociente incremental es positivo, significa que todas las pendientes de la recta secante, por cualquier par de puntos que yo trace aquí, todas tienen pendiente positiva. ¿Es así o no? ¿Cómo se define derivada de una función? ¿Cómo se define la derivada de una función? El límite. Como el límite ¿de qué? Del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a Cero. Muy bien. ¿Cuál es la función a la cual yo le apliqué el límite aquí? En este límite. ¿Cuál es la función a la cual yo le apliqué el límite? ¿No es esta la función? Y la función, ¿cómo es siempre en este caso? ¿No es positivo? Si la función es positiva, el límite por propiedad del límite no va a tener el mismo signo. Quiere decir entonces que si las rectas secantes son todas positivas, sus derivadas también van a ser todas positivas por propiedad del límite. El límite y la función siempre tienen el mismo signo. Si la función es positiva, el límite también tiene que ser. Pero en particular ese límite, ¿qué me está dando? ¿No me está dando la derivada de la función? Este límite no es la derivada de la función. Conclusión, ¿qué me está diciendo? Que la derivada primera de la función es positiva. Y si yo miro acá, esto ocurría cuando ¿quién? Cuando la función era creciente. Y cuando la función es creciente, el cociente incremental es positivo. Y si el cociente incremental es positivo por propiedad del límite, su límite es positivo. Pero ese límite me da la derivada, por lo tanto la derivada primera es positiva. Relación entre el signo de la derivada primera y el crecimiento de una función. Una función es creciente si su derivada primera es positiva. Y también se verifica lo recíproco. Si la derivada primera de una función es positiva, con seguridad la función es creciente. Relación entonces entre el signo de la derivada primera y el crecimiento y decrecimiento de una función. Por eso estudiamos entonces todo esto de funciones crecientes. Y si no, miren, si por los infinitos puntos de esta función yo trazo las rectas tangentes, ¿cómo son todas esas pendientes? ¿No son siempre positivas? ¿No se dirigen esas rectas del primero al tercer cuadrante? ¿No son todas positivas? Conclusión entonces. Si una función es creciente, su derivada primera es positiva. Si su derivada primera es positiva, la función es creciente. Por lo tanto, esto es una condición necesaria y suficiente que garantiza el crecimiento de una función. ¿Por qué es necesaria y suficiente? Porque se verifica la doble implicancia. La función es creciente, su derivada primera es positiva. Si su derivada primera es positiva, la función es creciente. Por lo tanto, entonces, esta condición de crecimiento y el signo de la derivada primera es una condición necesaria y suficiente. Se da la doble implicancia, leyendo en cualquiera de los dos sentidos. ¿Se entendió esto? Lo mismo puedo hacer el análisis en la función decreciente. Si yo tomo, fíjense estos dos puntos, donde vimos que es decreciente. Delta X es positiva, porque estoy siempre moviéndome hacia la derecha. Pero ¿qué pasa con la longitud de los incrementos? Si yo hago la resta, esto menos esto me está dando esto, pero evidentemente va a ser un signo negativo, porque aumenta la variable independiente, pero los valores de función disminuyen. Por lo tanto, los delta I, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser negativos? ¿Es así o no?
¿Me siguen lo que estoy diciendo? Si yo hago el cociente incremental, evidentemente esto es menos, esto es más, evidentemente menos dividido más, el resultado del cociente me va a dar un valor negativo. Pero ¿quién me daba el cociente incremental? ¿No me daba la pendiente de la recta secante? Y si nosotros unimos estos dos puntos, que es la recta secante, la recta no va del segundo al cuarto cuadrante, no tiene pendiente negativa. ¿Es así o no? Si yo le aplico el límite al cociente incremental, cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero, esto por definición es la derivada de la función. Pero si el cociente incremental es negativo por propiedad límite, el límite tiene el mismo signo que la función. Por lo tanto, esto también va a ser negativo. Quiere decir que la derivada es negativa. La función, para que esto sea negativo, era decreciente. Si la función es decreciente, su derivada primera también es negativa. Si la derivada primera es negativa, la función es decreciente. Y si no, miren, al trazar la recta tangente por el punto original, ¿qué pasa? No tiene pendiente negativa, no viene del segundo al cuarto, y para cualquier recta tangente que trace por cualquiera de los puntos, todas las rectas tangentes van a tener pendiente negativa. Conclusión entonces, si la derivada primera es negativa, implica que la función es decreciente. Pero si la función es decreciente, significa que la derivada primera es negativa. Condición necesaria y suficiente. Se da la doble implicancia. De ahí es que por qué estudiamos funciones crecientes y decrecientes, para vincularlas con el signo de la derivada primera. Esto es más que importante porque nos va a servir después para determinar los puntos críticos de una función, teniendo en cuenta esto que vimos aquí. ¿Se entendió esto? Muy bien. Fíjense que, ¿para qué les decía estudiamos esto? Porque una función en su desarrollo puede presentar lo que se llaman puntos críticos o puntos notables. ¿Y a qué llamamos puntos notables de una función? A esos valores que son extremos en la función. ¿Y a qué llamamos valores extremos? A los mayores o a los menores o más chicos. Estoy hablando en un lenguaje coloquial. Esos valores extremos, grandes o chicos, lo que van a recibir el nombre de máximos o mínimos de una función. Extremos relativos, también denominados de una función. Máximos o mínimos. Y la definición es muy sencilla. ¿Qué es un máximo de una función? Es el valor mayor que toma la función. ¿Qué es un mínimo? El valor menor. Pero cuidado. Esos extremos, máximos o mínimos de una función, todo esto voy a retomar el día jueves, si no, porque ya no tengo tiempo de escribirlo todo. Estos valores máximos o mínimos de la función pueden ser absolutos o relativos. ¿Y a qué vamos a llamar esto? Por lo menos recuerden porque lo vamos a retomar. Cuando un extremo va a ser máximo o mínimo absoluto. Cuando ese valor de función esté referido a todo el dominio de la función en el cual está definida dicha función. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente para que me entiendan. Supónganse que tengo esta función graficada. Si yo miro y tomo este valor y tomo este valor, son valores en el desarrollo de la gráfica de la función que son mayores o menores.
esos valores lo que vamos a llamar extremos relativos de la función. Al más grande máximo, al más chico mínimo. Todos los extremos de una función siempre son relativos. Relativos. Y alguno de ellos podrá transformarse en absoluto. Pero todos son relativos. No importa si no les queda muy claro, voy a tener para completar el tiempo, lo voy a retomar. Alguno de ellos puede transformarse en absoluto. Pero lo que le tiene que quedar hoy, ¿qué son los extremos de una función? Los valores máximos o mínimos que toma una función en su desarrollo. Eso que nos queda. ¿Estamos? Porque